Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires les da la bienvenida en esta nueva charla, en esta ocasión con el profesor Sergio Enrique Sartorio. Es la segunda parte de nuestro flamenco y artes visuales. La primera charla la hicimos el año pasado, la tenemos disponible en YouTube si quieren volver a escucharla. Así que bueno, vamos a comenzar presentando formalmente a Sergio. ¿Cómo se puede poner así, che? Sergio Enrique Sartorio, docente en artes visuales y guitarrista flamenco, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Rogelio Urrutia y en el Instituto Universitario Nacional de Arte UNA. Paralelamente, de guitarra flamenca con el concertista madrileño Manolo Iglesias, iniciando su carrera profesional en el año 1995. En el transcurso de la misma, formó parte de diversas compañías de arte clásico español y flamenco. Desde 1990 se dedica a la enseñanza artística a nivel primario y secundario en diversas instituciones educativas de la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires. Desde 2011 alterna estas actividades con la investigación y la divulgación del arte flamenco, realizando disertaciones, clínicas, cursos teóricos y seminarios en diversas instituciones. Participó como articulista sobre temas relacionados con el arte flamenco para las revistas especializadas Flamenco en Argentina, La Fragua y El Ojo del Músico. En la actualidad lleva adelante el programa radiofónico sobre guitarra y cante flamenco Clavijas de Madera, que sale al aire los martes a las 22 por www.antenapueblofm.com. Enrique, Sergio Enrique Sartorio está con nosotros. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Un placer. Bueno, cuando quieran, iniciamos. Vamos a ver algunas imágenes, por supuesto, estamos hablando de artes visuales, entonces es imprescindible que podamos ir viendo las imágenes a medida que vamos desarrollando la charla, ¿verdad? Bien. Ustedes me dirán si ven la imagen, ¿está bien? Sí, se ve. Bien. Perdón. Bueno, la charla de hoy vamos a hablar sobre los movimientos que han representado a lo largo de la joven historia del flamenco algunas escenas, algunas situaciones donde se ha desarrollado este arte, ¿verdad? Las imágenes que vamos a ver arrancan desde lo que se llamó el costumbrismo romántico hasta el cubismo. Vamos a hacer ese recorte para no extendernos demasiado y que se haga muy engorroso, ¿verdad? Bien, pero antes me gustaría que observáramos esta primera imagen, no sé si ya la alcanzan a ver, que es una litografía, una estampa de don Francisco de Goya y Lucientes, que se considera la primera obra que hace referencia
a una escena flamenca. Vamos. Sergio, no Sí. se ve la 2, no se ve. ¿No se ve? Bueno, Se ve la carátula. quedó la primera. A ver. A ver, a ver. Ahí. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno. No sé cómo estarán viéndolo. Si pueden ver por lo menos la imagen, tal vez en un tamaño más reducido, continuamos. Y se ve bien, Métalo. se ve bien. ¿Se ve bien? Bueno. Bien, no sabemos bien si esta es la primera imagen que representa una escena donde se haga un baile, cante un toque flamenco, ¿verdad? Eso no se puede decir. Lo que sí es seguro, por lo menos hasta el momento, es que es la primera vez que un artista de la talla de don Francisco de Goya le da un espacio a esta manifestación artística que luego sería el flamenco, es el Vito. Esta es una litografía, una estampa, que está en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid. Lo que relatan los historiadores es que probablemente en un viaje que hizo don Francisco de Goya a Andalucía, podría haber hecho este boceto, pero no se hizo la litografía en aquel entonces, porque él en Andalucía estuvo en 1793 y la litografía es probablemente ya de la época cuando estaba exiliado en Burdeos. O sea, ya esto pudo haber sido impreso en los años 20. ¿Y por qué? Porque el maestro, don Francisco de Goya, para subsistir esos años, esos últimos dolorosos años de su vida en el exilio, recurrió, como la gran mayoría de los artistas españoles, a la pintura de género, en este caso una litografía de género, que, es lo que nosotros conocemos como el costumbrismo, ¿verdad? Que es sucedáneo, heredero de la pintura, de la antigua pintura de género. ¿Qué es el costumbrismo? ¿O a qué se llama costumbrismo? Es la representación de los usos y costumbres de una sociedad a través de un lenguaje artístico. Nosotros vamos a ver el de la pintura. Pero el costumbrismo también lo conocemos a través de la literatura, con su gran paladín, que fue don Mariano José de Larra. Y también en mesoneros romanos y Serafín Esteban Escalderón. El costumbrismo tuvo un gran predicamento en España y las imágenes pintorescas que de alguna manera mostraban las costumbres, los hábitos populares, tuvieron un gran predicamento no solamente en España, sino también en el extranjero. Desde finales del siglo XVIII y en el transcurso de todo el XIX, se vivió lo que fue el mito de España. Para los pintores viajeros, por ejemplo, para Gustavo Doré y Monnier, también España fue un poco este espacio que estaba enclavado en Europa, pero que no había vivido los avatares políticos, científicos, clave, donde todavía se podía vivir de una manera más antigua, o donde estaba presente todavía mucho de lo oriental, ¿no? De la invasión sarracena y tal. Entonces fue como la meca de los románticos. España fue digamos, un espacio elegido por los turistas, pero también por los escritores y pintores para encontrarse y para reencontrarse con el pasado. El costumbrismo, como decía, es el heredero de lo que se llamó la pintura de género. En los Países Bajos no era nueva esta pintura de género, venía del siglo XVI,
¿no? Recordarán tal vez las pinturas de Peter Bruegel. Era algo así como retratar el retrato colorista de la sociedad y la cultura de una época. La técnica que empleaban los artistas del costumbrismo era la técnica académica. Durante toda esta primera parte de la charla vamos a ver que responden al estilo académico. Las pinturas son de buena factura, hay dibujos precisos, el trabajo de la coloración, vamos, es extraordinario, se manejan dentro de las reglas del academicismo. Lo que cambia, sí, es el enfoque, la mirada. Por eso es muy interesante observar lo que ha hecho el maestro don Francisco de Goya, que a pesar de ser un pintor del rey, siempre tuvo un espacio para observar la cultura popular, ¿no? Y ahí están sus series de grabados, ¿no? Los desastres de la guerra, los caprichos, la tauromaquia. Fue un gran y agudo observador de los avatares de su pueblo. Bien, la obra de Mariano José de Larra significó un gran impulso para el costumbrismo como movimiento también periodístico. Lo que plantearon fue un regreso y también la recuperación del casticismo contra el afrancesamiento y la ilustración, que lo que hacían era subir las barreras de las fronteras internacionales. Como les decía, en esa iniciativa de Mariano José de Larra también se sumaron mesoneros romanos y Serafín Esteban Escalderón, que para nosotros los aficionados al flamenco tiene una importancia enorme y es un autor al que recurrimos mucho porque escribió las famosas escenas andaluzas, ¿no? Sobre todo el capítulo que se llama Un baile en Triana, describe con precisión esos inicios del flamenco o aquello que podríamos llamar proto-flamenco, ¿no? Bien, por ejemplo, luego, Armando Palacio Valdés, Benito Pérez Galdós y Juan Valera, entre otros autores, de alguna manera continúan la línea costumbrista. Lo que hizo el romanticismo, de alguna manera, fue una reacción contra la revolución industrial y las consecuencias de la revolución industrial. El éxodo del campo a la ciudad y la pérdida de lo nacional, de los signos que identificaban a España. Por eso se habla mucho del casticismo contra el afrancesamiento. Vamos a ver algunas pinturas de lo que llamó el costumbrismo romántico. Bien. Acá lo que vemos es una obra de José Domínguez Becker, al que han dado por título Fiesta Andaluza. José Domínguez Becker era un destacado artista del costumbrismo romántico, era el padre de Valeriano Becker y Gustavo Adolfo, el poeta, y primo del pintor que vamos a ver luego. Nosotros quedamos en Golda, Sergio. Ah, ¿no se cambió la imagen? No. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí está. Sí. Bien. Muy bien. Bueno, entonces lo voy a dejar acá cerrado, porque me parece que el problema es cuando yo amplío la imagen. Bien. ¿Por qué es una imagen costumbrista romántica y no realista? Porque evoca, tal vez, de alguna manera pintoresca, para los tratadistas, lo que era una fiesta andaluza en ese momento. Son muy sutiles las diferencias, las fronteras entre lo que vamos a ver como costumbrismo romántico y costumbrismo realista, o el realismo también propiamente dicho. La visión para los tratadistas es que estas imágenes del costumbrismo lo que hacen de alguna manera es idealizar esas costumbres populares. Bien, vamos a pasar.
¿Ven esta imagen ahora? Sí. Bien. Bueno, en este caso es Joaquín Domínguez Becker, el primo y tío de Gustavo Adolfo y de Valeriano. También perteneció a lo que se llamó el costumbrismo romántico. Escenas de reuniones donde se desarrollaba el baile andaluz, el baile en un mesón, un poco idealizadas, ¿verdad? Lo que vemos acá, seguramente Janina nos podrá orientar mucho mejor, es que el baile es en zapatilla, ¿verdad? Y está creo que el maestro José Sarman, ¿eh? Así que le podemos pedir asesoramiento en ese aspecto que nosotros ignoramos, ¿no? Lo que vemos aquí, sí, para nosotros los que nos dedicamos a las artes visuales, es una composición que un poco evoca un tiempo mejor, ¿no? Un tiempo idealizado, que es una de las características del romanticismo. El romanticismo, entre otras cosas, lo que hizo fue reaccionar contra el clasicismo o el neoclasicismo, porque los artistas del neoclásico lo que hacían en sus obras era una recreación hipotética de la cultura grecorromana, ¿verdad? Y todo aquello estaba establecido a través de los cánones, de las proporciones, en fin. Era una forma de evasión absoluta de la realidad y era una rigidez total. El romanticismo lo que hizo fue justamente oponerse a toda esa corriente y ver en lo popular, en lo mágico, en la noche, todo aquello, y en lo popular, por ejemplo, en el folclore, todo aquello que había dejado de lado la cultura neoclásica. Bien, vamos a ver si se pasa por aquí. 6, 7, 6. Bien, Antonio Pérez Rubio también es considerado un artista del costumbrismo romántico. No era andaluz, era madrileño. Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fue un seguidor de lo que sería la vena goyesca. Ustedes ven la obra, ¿no? Porque ahora estoy un poco intranquilo con esto. Sí, está ok. Bueno, buenísimo. Bien. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Bien. Bueno, este artista Antonio Pérez Rubio no era de origen andaluz, era madrileño. Y vamos, como en aquellos tiempos fue una pintura de muchas salidas, muy exitosa para el coleccionismo. Por supuesto, muchos no andaluces se sintieron atraídos también, no solamente porque se vendía esa pintura, sino por la cultura andaluza, ¿verdad? Lo que decíamos como característica del costumbrismo romántico es que son imágenes un tanto idealizadas de lo que es esta cultura popular, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Antonio Chamán. No sé si se cambió la imagen. Bien. Sí. Un gran ilustrador, gaditano. Se desarrolló durante mucho tiempo como dibujante. Se radicó en Málaga. Y la señorita retratada, la bailadora Aurora, la Cujiní, que es la rosa en caló, en gitano, fue una bailadora muy famosa de su tiempo, citada por el barón d'Avilliers
en su obra Viaje por España. Estamos transitando esta etapa de lo que fue el costumbrismo romántico, donde las imágenes de la cultura popular andaluza, entre ellas el flamenco, por supuesto, incluido, estaban un tanto idealizadas y fueron muy difundidas, ¿verdad? Acá hay otra imagen. Son de tipo ilustración, ¿no? Antonio Chamán fue muy importante y muy reconocido en su tiempo. Esta imagen, como verán, sucede en Sevilla, está la Giralda al fondo, y lleva por título "En cualquier parte se baila un fandango". Los maestros en baile, tanto Janina Martínez como el maestro José Sarman, podrán seguramente identificar las mudanzas y los pasos que estaban desarrollando. Bien, ¿se ve una imagen ahora de Enrique Rumoroso? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, también un artista de este periodo, gaditano, fue fundador de la Academia Libre de Bellas Artes de Sevilla. También el estilo es académico, ¿verdad? La factura, la creación, digamos, de la obra es de estilo académico. Lo que sucede es que nos relata una historia en particular. Van a ver que del costumbrismo al realismo no hay muchos cambios en la imagen, en la parte, digamos, técnica, pero sí en el relato. Y vamos a pasar a lo que se llamó el costumbrismo, pero realista, ¿no? También en este caso, o el realismo también. La imagen que ven es de una pintura muy trascendental del periodo realista, que fue de Gustave Courbet, pintor francés, el padre del realismo, y lo que representa son dos empleados, dos picapedreros. El realismo hace alusión fundamentalmente a la realidad social. Es una reacción contra las emociones exageradas del romanticismo. La visión realista, que luego se continuó por el naturalismo, por ejemplo, en la obra de Emilio Zola, ¿no? Significó una búsqueda de la realidad precisa para denunciar las injusticias sociales. Habla de la realidad social, fundamentalmente. Ustedes no se olviden que estamos en un periodo donde todavía había pintura mitológica, pintura religiosa, retratos de la corte, y que un pintor pusiera en su obra a dos picapedreros era algo inusual y de alguna manera transgresor, ¿no? Una reacción contra el sistema. Y el realismo en Francia tuvo un tinte social muy, muy profundo. De hecho, por ejemplo, Courbet estuvo implicado en los sucesos posteriores a la guerra franco-prusiana, a la revolución, y fue procesado justamente por la Comuna de París, ¿no? por llevar adelante la revolución de la Comuna de París. Bien, pero dentro de España, no sé si la ven bien esta imagen, porque hasta ando un poco medio, ando un tanto asustado con estas cosas. Vemos el retrato de Pastor Imperio por José Villegas Cordero. No sé, ¿lo ven? ¿La imagen? Falta la cabeza. No se le ve la cabeza, exacto. ¿Qué Sí, cosa? habría que Bueno, agitarla un poco. una cosa, pero yo la veo perfectamente bien. Bueno, a ver. Habría que achicarla, dicen. A ver ahí. Sí, ahí está. Ahí ¿Ahí la ven? Ahí está entera.
Ahí está. No, perdón. Bien. Bueno, el realismo dentro de lo que es esta corriente de representación de imágenes costumbristas, en el caso de España, no fue tan crudo ni tan contestatario como en Francia. Lo que hicieron los pintores realistas dentro de este terreno del costumbrismo fue representar sin idealizaciones, solamente eso. Villegas fue un gran pintor al estilo académico. El gran aporte de estos pintores realistas es tratar de observar la realidad con la mayor precisión posible. Luego, el realismo se extendió. Nosotros hemos escuchado hablar del realismo soviético, del neorrealismo italiano y también del neorrealismo o el nuevo realismo latinoamericano. Y hemos tenido un gran pintor del neorrealismo o del nuevo realismo latinoamericano en Antonio Berni. Y en esas series que fueron la de Juanito Laguna y Ramona Montiel. Bueno, ese es un realismo llevado a las características, vamos, con las modificaciones lógicas del arte del siglo XX. Ese aporte tan grande que hizo nuestro gran maestro Antonio Berni le dio, por ejemplo, el premio de grabado de la Bienal de Venecia del año 62. Pero acá también, en Latinoamérica, fue muy importante la parte social del realismo, que no lo vamos a ver, por ejemplo, dentro del costumbrismo. ¿Ven esta imagen más o menos bien? ¿A chico, a grande que...? Agrande un poquito. ¿Agrando? Un poquito más. Díganme. Ahí está bien. Ahí está. Buenísimo. Bueno, otro pintor considerado realista dentro del costumbrismo fue Joaquín Turina. Le sonará el nombre. Es el padre del compositor. Fue un gran pintor, el padre de Joaquín Turina. Bien. No hay, hipotéticamente no hay idealizaciones, aunque es muy difícil saberlo eso, ¿no? Porque los límites son muy difusos entre la realidad y la idealización, sobre todo en el mundo del arte. Pero se supone que el hombre intentó, como los otros realistas, calcar la realidad tal cual la veía. Bien. Vamos a ver ahora al gran maestro José García Ramos, gran pintor sevillano. También en una representación de una escena flamenca, pero en el campo. ¿La ven? ¿Agrando? ¿Achico? Está bien ahí. ¿Está bien ahí? Perfecto. Bien. Fue un artista extraordinario. José García Ramos fue además ilustrador. Hay mucha obra de él en revistas, perdón. En las revistas de su época también. Todo un referente del realismo dentro de la línea costumbrista. Lo que vemos también es que hay ya una cierta libertad expresiva, no está tan atada la técnica a lo que era el academicismo, es más ilustrativo y más espontánea, tal vez, la forma de expresarse del pintor. Y ahora vamos al realista por antonomasia, que nosotros lo conocemos muy bien aquí en Argentina, Ignacio Zuloaga, que no era andaluz, por supuesto, pero amaba la cultura andaluza y fue
uno de los colaboradores que tuvo don Manuel de Falla para la organización del concurso de Cante Jondo de Granada en 1922. Ignacio Zuloaga fue un artista realista, heredero de la tradición goyesca. Vemos también esta inclinación hacia el claroscuro, y ha intentado llevar a cabo ese realismo hacia, digamos, las más altas cotas, ¿verdad? Sergio, Sí, ¿usted tiene ahí registrado las fechas de todos estos distintos cuadros como para ir ordenándolo en el tiempo, más o menos, de cuándo son? las fechas justamente de las pinturas es muy difícil saber. Algunas sí están Sí, anotadas y otras no. los años, más o menos, o las décadas. Claro, sí, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de José García Ramos, él es de 1852. Ajá. Así que estamos hablando de fines del siglo XIX. Todos estos artistas son más o menos de la misma generación. Siglo XIX. Claro, claro, siglo XIX, sí. Ajá, Sí. bien. Siglo XIX, lo que pasa es que también en algunos sitios los periodos son más extensos, conviven, es muy difícil también. Claro. Por ejemplo, cuando nosotros veamos ahora el luminismo convivía con el realismo, había pintores realistas que pasaban a ser luministas, o si no, como vamos a ver en el caso de un artista granadino, que él era luminista en la forma de pintar, pero realista en los temas que elegía, ¿verdad? Claro. Pero bueno, estamos hablando del siglo XIX, sí, exactamente. Bueno, ahora vamos a ir a un apartado pequeño y breve, que es la escuela preciosista y la que se llamó la pintura de casacones, que giró en torno a Mariano Fortuny, que fue toda una figura del arte de esos tiempos. Fortuny nació en el 38, 1838. Murió muy joven, murió en Roma en el año 74. Fue un artista brillante y tuvo un grupo de seguidores que de alguna manera recibió un fuerte influjo de su pintura, ¿no? La escuela preciosista, lo que sucedió, digamos, de forma llamativa, es que no se dio en España, sino en Roma. Eran artistas españoles que estaban afincados en Roma estudiando, siguiendo la escuela académica, la tradición académica en Roma. Como les decía, eran discípulos y compañeros de Mariano Fortuny, y lo que hicieron fue una serie de obras que evocaban el ámbito español en un estilo que se dio en llamar preciosista. La pintura de casacones lleva ese nombre porque hablaba, digamos, representaban en sus obras la indumentaria, por lo general, del siglo anterior, del siglo XVIII, ¿verdad? Son temas agradables, pinturas pequeñas, que se transportan fácilmente, se comercializan mucho. Yo puse aquí La Vicaría, que es una obra muy famosa de Mariano Fortuny, para seguidamente pasar a esta, que es muy similar, para que se vea el influjo tan grande que tuvo, ¿no? Que es de Antonio Reina Manescot, que fue discípulo o seguidor de Fortuny. Pero en este caso no es La Vicaría, sino una escena flamenca. Esta es La Vicaría. Y luego la composición, si fuera un poco más apaisada, sería prácticamente igual. Bien. Son imágenes idealizadas del siglo XVIII, ¿no? Personajes del imaginario dieciochesco, por eso se llama pinturas de casacones. Lo que tenían
como característica principal eran que eran muy elaboradas, minuciosamente trabajadas. Tiene un trabajo como de orfebrería la pintura, ¿no? La van a ver sobre todo en este ejemplo de José Gallego Arnosa. Que tenían, bueno, muchos seguidores en el coleccionismo. Era muy demandada este tipo de obras, ¿verdad? Es un arte evocativo, decorativo y de alguna manera evasivo, ¿no? Porque obliga de alguna manera al espectador a salir de su tiempo real. Bien, no sé si me están escuchando, si vamos bien con esto. Sí, se Perfecto. escucha. Sí, bueno, Sí, porque... muy bien. Muy bien, ando un poco asustado ya con estas cosas. Bien, y ahora vamos a ver esta obra de José Jiménez Aranda, también un típico ejemplo de la pintura de casacones. Estas no son obras que hablen precisamente del flamenco, pero bueno, en este caso el café va a ser luego el espacio donde se va a desarrollar el flamenco, ¿no? Este es un estilo de café y un tipo de ambiente anterior a lo que iba a ser el café cantante. Luego, en ese mismo espacio se desarrollaría lo que sería el café cantante. Bien, yo hablando de café cantante, creo que hay una obra que no la vimos. Sergio, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, por supuesto. ¿Para quiénes hacían estas pinturas? Bueno, la pintura de género y estas pinturas evocativas, así tan pintorescas, digamos, tenían un coleccionismo, digamos, ávido, ¿eh? Había mucha gente que estaba interesada en ello. Lo compraban mucho en Francia y en Italia también, porque esa era la herencia que venía de la época del romanticismo, ¿no? Encontrar en España lo que había perdido el resto de Europa. Toda esa magia, el orientalismo, los palacios, bueno, las fortificaciones, en fin, que estaban en ruinas. La ruina también fue un motivo para los artistas plásticos, ¿no? Se hizo esa costumbre, el coleccionista amaba esas imágenes españolas. Bueno, de ahí tenemos el prototipo, ¿no? En Carmen, un poco que es la evocación de ese amor un poco mágico, gitano, el tema de la tauromaquia también, que atraía mucho al resto de Europa, ¿verdad? Se vendía muy bien esta pintura. Eran pequeñas, son tablas, muchas veces pequeñas, de tamaño reducido, que se comercializan fácilmente y que decoran mucho. Y son imágenes agradables, no son imágenes, en este caso, que tuvieran nada violento, se viera ninguna escena ingrata, ¿no? Y vamos, tenía mucha predicación entre los coleccionistas. Yo no sé, con este jaleo de la internet y tal, si hemos visto esta pintura. Volvemos un poquito atrás. No sé si está respondida la pregunta. Esta pintura no la vimos. No la vimos, ¿no? Bien. No. Ahí está, bueno. Pero volvemos un poquito atrás. Esta pertenece a lo que llamó el costumbrismo realista. José Llovera no era andaluz, era de Tarragona. Y describe lo que era un café cantante en aquellos tiempos. Interesante también como documento para los tratadistas y estudiosos del flamenco. Podemos ver lo que era, por lo menos desde la visión de este artista, un café cantante de esos tiempos. Bien, volvemos. No sé si
quedó claro, vamos, a mi entender, lo que se ha preguntado acerca de para quién iban dirigidas estas Sí, gracias, pinturas. Sergio. No eran, Gracias. no eran por encargo, digamos, no eran pinturas hechas por encargo, sino que los pintores pintaban y luego las vendían. Claro, claro, sí, sí, no eran por encargo. Ya había una cierta independencia del artista en estos tiempos, en el siglo XIX ya y fundamentalmente a comienzos del XX, los artistas se empiezan a liberar y a independizar, para bien y para mal, porque para bien cuando vendían y para mal cuando no tenían salida su obra, porque antiguamente, claro, como eran contratados por la iglesia o contratados por la corte, cobraban poco porque nunca cobraron demasiado, pero tenían trabajo seguro. En estos tiempos ya, este es un arte liberado de las trabas de lo que sería el comitente, ¿no? No se trabajaba ni para la iglesia, por lo general, ¿no? Estamos hablando en general, todavía seguía habiendo encargos de la iglesia, encargos reales, en fin. Pero la gran mayoría de los artistas se independizaron. Elegían qué pintar y cómo pintar, ¿no? Entonces, una de las características era que hacían obras pequeñas para que se puedan comercializar fácilmente, que no fueran caras y se pudieran transportar también. Y además, el cuadro pequeño genera también en el espectador una suerte de interiorización en el tema, ¿verdad? Verlo y describe mucho, son muy literarios. Todas estas pinturas que estamos viendo hasta ahora son narraciones, son relatos de historias contadas a través de imágenes, ¿verdad? Nos cuenta la historia del tablao, la bailaora que está tomando ahí del cañero una caña y el público. Se puede uno enterar más o menos de cómo era el público que asistía al café cantante, que se fumaba, por ejemplo, se podía fumar pipa y se podía fumar puros adentro del café, en fin. Es un documento interesantísimo para todos aquellos que quieren introducirse en el mundo del ambiente flamenco del siglo XIX, ¿verdad? Pero esto pertenece al realismo, ¿no? Ahora vamos a ver aquí, a ver. Luego está también el luminismo. Y acá sí se produce un cambio muy grande en la forma de abordar el tema de la cultura andaluza y del flamenco a través del arte. Porque acá el relato va a quedar desplazado a un segundo lugar. Luminismo, y tomamos como ejemplo en esta imagen una obra muy reconocida del maestro Joaquín Sorolla y Bastida, de origen valenciano. Acá lo importante es el efecto de la luz, fundamentalmente. Continúan en la línea costumbrista desde la temática, por ejemplo, en esta obra. Ustedes me dirán si la ven bien. Sí, se ve bien. Muy bien. Sigue todavía el relato. De alguna manera está, pero en un segundo plano, ¿no? Acá no nos cuenta la historia, como en el caso del café cantante. Acá lo que prioriza es la técnica, el efecto de la luz. Por lo general, estas imágenes suelen mostrar, desde el punto de vista temático, lo agradable de la vida. Los luministas, igual que los impresionistas franceses, mostraban la parte agradable de la vida, lo que llamó la Belle Époque, ¿verdad? Los niños paseando, los juegos, el amor, el trabajo, en comunión, las reuniones sociales, en fin. Técnicamente, lo que vemos es que está muy alejada de las obras anteriores. Esto no es académico, acá hay mucha pintura libre, gestual, las pinceladas se ven. Antiguamente se pintaba tratando de evitar que el espectador se diera cuenta que estaba pintado.
Entonces las pinceladas no se veían, o se trataban de ocultar. En el luminismo o en el impresionismo ya no sucede lo mismo. Uno puede ver perfectamente las pinceladas y también ver la maestría del que las ha colocado sobre la tela, ¿verdad? Joaquín Sorolla y Bastida fue un artista muy famoso, muy importante, en el museo en Madrid, muy extraordinario, de las pinturas de Joaquín Sorolla, con una seguridad en el manejo de color extraordinario. Acá lo importante es, como les decía, el efecto lumínico y el movimiento, ¿no? Como verán, no recurre al claroscuro, ni a los espacios sombríos, como sucedía con los pintores realistas. Por lo general, los artistas, a lo largo de su carrera, van pasando por diferentes periodos. Joaquín Sorolla empezó siendo un pintor realista. Hay una obra muy importante, si alguien fue al Prado en alguna oportunidad la habrá visto, que se llama, después dicen que el pescado es caro, y hay un niño que está lastimado en el fondo de un barco. Esa es una pintura de tinte realista porque es una denuncia contra la explotación de los chicos y los jovencitos en el trabajo de la pesca, ¿no? Por ejemplo. Bien, y acá tenemos a Gonzalo Bilbao, que es un pintor luminista. Ven acá que el acabado de la obra no es el mismo, la pincelada más libre, no es tan académico. Pero en el caso de Bilbao todavía el relato, la historia contada, sigue siendo importante. Hay una técnica más libre, más gestual, pero en el caso de esta obra todavía persiste lo literario, ¿verdad? Porque los artistas tampoco pueden definirse como pertenecientes a un solo periodo. Es muy difícil decir, bueno, en el caso de Sorolla sí, tal vez en la etapa final de su obra de madurez, porque ya directamente eran, los motivos era buscar un efecto de luz, sea con una barca, sea con los chicos en la playa jugando, etc. Pero en el caso de Gonzalo Bilbao todavía persiste algo del relato de lo que sería el costumbrismo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos otra obra. No sé si ustedes, díganme, hablen un poquito, por favor, porque con este asunto de la conexión y tal, y no sé si las imágenes se están viendo o no. Va todo bien, Sergio. ¿Vamos bien? Bueno, Wim Twisten, que, vamos, no tiene un apellido muy flamenco, que digamos, pertenecía a una familia de artistas, gente dedicada al arte, pero que provenían de los Países Bajos y se habían radicado en Andalucía. Justamente, estoy buscando aquí los datos, en Sevilla. Bien. Era descendiente de holandeses. El año 1874. Es un luminista también, pero ya podemos ver algunos rasgos de lo que luego sería el modernismo, ¿no? Que es siempre la búsqueda no solamente del efecto lumínico, sino también de la armonía entre planos y colores. Esta es un poquito la escuela luminista que ha tenido a veces, tal vez, una cierta intención de pintar lo flamenco o lo andaluz. Entre ellos, por supuesto, dentro de la cultura andaluza, el flamenco. Bien, lo que se supone es que no todos
los pintores de esta época conocían los intersticios del flamenco. Les interesaba, probablemente, porque era una manifestación popular, pero eso no los hacía ni flamencólogos, ni tratadistas, ni grandes aficionados. Probablemente les atraía por la vivencia, por ser popular, por ser una manifestación del pueblo andaluz, del pueblo llano, y vamos, y por tal motivo podían pintar esto como podían pintar un pescador. Luego, sí, ya en el siglo XX hay una serie de artistas, vamos a ver algunos hoy, que son grandes conocedores del flamenco. En esta época todavía, salvo excepciones, por ejemplo, Zuloaga era un gran aficionado, como les decía, colaboró con Manuel de Falla en la organización del concurso de Cantejondo de Granada, pero se supone que la gran mayoría no conocía demasiado de flamenco, pero le gustaba el movimiento de las bailadoras, el ambiente del café cantante y tal. Y como era una imagen interesante para explotar desde el punto de vista iconográfico, lo usaron, ¿verdad? Bien, y vamos a ver ahora algunos artistas del modernismo y del Art Nouveau que también tuvieron en cuenta el tema flamenco o la temática flamenca para sus obras. Bueno, acá lo que vemos es una obra de Gustav Klimt. No tiene nada que ver con el tema que abordamos, pero me parece interesante poner estas referencias como los picapedreros de Gustav, Courbet, en fin, para entender un poquito de qué estamos hablando y que son tal vez los líderes de esos movimientos. Gustav Klimt fue en la pintura el gran referente del modernismo, ¿verdad? Y en España, ustedes me dirán si a grande o a chico o no sé qué, tenemos las obras, por ejemplo, de Hermenegildo Anglada Camarasa, un gran artista muy reconocido, que vendió mucha obra aquí en Argentina, fue muy admirado por la clase alta y el coleccionismo argentino. ¿Qué era el modernismo? Es una corriente que está emparentada con el Art Nouveau. Los temas son de la vida contemporánea, no son nada comprometidos a nivel social y políticamente hablando. Siempre son imágenes, digamos, de cierto disfrute del placer y de la vida cotidiana, de la contemporaneidad, ¿verdad? Empleaba mucho la línea curva o sinuosa. Los espacios son un tanto bidimensionales, porque es muy decorativo. No hay una búsqueda de representación del espacio en profundidad, como lo habían planteado los académicos desde la época del Renacimiento, ¿verdad? El color es arbitrario, no hay un color local. Pintaban los objetos como les parecía que iban a quedar bien en la obra y no siguiendo lo que veían en la naturaleza, ¿no? Como si fuera una respuesta fotográfica. Y hay mucha estilización de las formas. Hay una inclinación hacia lo arabesco y a las formas vegetales, en todo lo que hacían. Es muy decorativo y es muy también armonioso en el color. A ver si... No sé si ven aquí una obra de Gustavo Vacarizas. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bien. También un representante del modernismo. Es una obra que hereda algo del luminismo, algo del costumbrismo, pero la forma de llevarla a cabo tiene que ver más con el diseño. De hecho, Vacarizas fue un gran creador de carteles, y acá lo vamos a ver. Vacarizas, este es un detalle al margen, fue profesor aquí, en la Academia de Bellas Artes, durante 2 años. No sé si lo ven. Acá hay un cartel diseñado
por Gustavo Vacarizas, que era gibraltareño. Estudió Bellas Artes en Roma y luego vino a la Argentina. 2 años seguidos fue profesor de la Academia Nacional de Bellas Artes. Fue muy galardonado y muy reconocido. Bien, ¿vamos bien? ¿Hasta ahí? Muy bien. Sí, perfecto. Sí, excelente. Fenómeno. Muchas gracias. Bueno, gracias por la paciencia, porque esto del wifi y tal, no solamente me demoró, sino que me pone un tanto intranquilo. Bien, vamos a hablar del simbolismo. Simbolismo es un movimiento que surgió como reacción al realismo y al naturalismo. Todos los movimientos de alguna manera surgen para oponerse al anterior, ¿no? Al Renacimiento, el manierismo y luego el barroco, al clasicismo se le opone el romanticismo, luego viene el realismo y detrás el simbolismo. El exceso de realidad y de vida tangible, ¿no? Ha hecho que surgiera también en algunas personalidades esta búsqueda de lo simbólico, ¿no? Como les decía, su origen puede hallarse presumiblemente en Las Flores del Mal, en la obra de Charles Baudelaire, que plantea una vuelta al idealismo y la espiritualidad. La exaltación del espíritu, la exaltación de la imaginación y de los sueños, una suerte de regreso a lo que fue el romanticismo, pero con nuevos contenidos, porque ya había pasado mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Jean Moreas sostenía que los personajes de las pinturas simbolistas no se expresaban a sí mismos, sino que eran plataformas para alcanzar ideas primordiales. Acá tenemos el gran simbolista del arte flamenco, ¿no? Julio Romero de Torres, gran simbolista. Estas imágenes remiten a otras ideas. Prevalece el tema acá, no es como el luminismo que podríamos decir que prevalecía la técnica, acá lo que prevalece es el relato. Pero un relato muy particular, que es el del simbolismo, ¿verdad? Es una narración o un relato simbólico que el espectador también tendría que decodificar, ¿no? O no. Puede hacer una interpretación muy particular. En referencia a la técnica, podría decirse que es la técnica académica, con las variantes personales que cada artista podría inculcar a la obra. Pero lo cierto es que la mirada no está puesta en el aspecto técnico, sino en el tema abordado. Son escenas atemporales, no tienen tiempo. Esta es una escena que vemos aquí, como la exaltación de la saeta, la personificación de la saeta, que no tiene un tiempo real. Eso no es Semana Santa. Acá hay como unos personajes puestos en un estado de exaltación. Es como la encarnación de la idea de la saeta. Esto no sucede en un momento, sino como que sucede en un tiempo, en un presente continuo, ¿no? No sé si ven esta imagen aquí. Sí, se ve. Sí, sí. La famosa pintura de Julio Romero de Torres, artista simbólico por antonomasia, a la que dio por título Cante Junto, que están un poco todos los temas abordados en el Cante Junto, ¿no? La tragedia, la desolación, el crimen, el hombre con la navaja, el erotismo, el amor, el abandono, la muerte, la seducción. Son encarnaciones de ideas, también son encarnaciones algunas veces de género, como en el caso de la saeta, o hay otra pintura que se llama La Carcelera, es una personificación de la idea. Como decía Jean Moreas, por ejemplo, era un
una imagen que remite a una idea y que debe ser de alguna manera decodificada. Vamos, uno hace una interpretación, pero tampoco eso quiere decir que sea. Se imagina que podría llegar a ser, más o menos como uno ha escuchado, esto podría llegar a ser eso. Pero creo que queda un poco abierto también a la interpretación de cada Lo que sí, muchos símbolos juntos en una misma pintura, ¿no? Claro. Muy Sí. sobrecargado de símbolos. Sí. Hay otras, yo elegí estas porque me parecían bien emblemáticas, ¿no? Hay otras que son más simples, pero también me parece que tienen un aspecto metafísico, ¿no? Porque son espacios también habitados, pero habitados desde un lugar un poco de ensoñación, ¿no? No es un paisaje habitual. Sergio, quizás también porque no están representándole, como decís, el paisaje habitual, sino ideas. Claro. Porque Sí, el personaje, por ejemplo, central que está con la guitarra es como que tiene una estética distinta a todo el entorno. Y claro, por supuesto. Sí, es como que tiene la verosimilitud de la imagen, ¿no? Que después se va a perder en el surrealismo. El surrealismo es deudor del simbolismo, pero no vamos a ver hoy el surrealismo. Pero de alguna manera también lo que hace el surrealista es modificar la imagen, ¿no? Tal vez perder un poco ese aspecto literal que tiene todavía el simbolismo. El simbolista por naturaleza y el gran padre del simbolismo, acá lo tenemos, a Gustave Moreau, ¿no? También Pierre Puvis de Chavannes es otro gran simbolista, ¿no? La aparición, una obra emblemática del simbolismo. Bueno, me parece interesante observar que en el caso de Romero de Torres lo aplicó a su cultura, ¿no? Asimiló ese conocimiento y esa práctica del simbolismo al ambiente cultural propio. Bien. Esto se da a comienzo del siglo XX ya, que es el fauvismo, o fauvismo para los españoles, y el expresionismo. El fauvismo es un movimiento francés que fue liderado por Henri Matisse, el gran maestro que compartió, digamos, los grandes cambios de la pintura del siglo XX junto a Pablo Picasso, ¿no? En una época, de alguna manera, se disputaron el arte del siglo XX. Entre Matisse y Picasso lo hicieron todo en el siglo XX. Y la puse aquí como representación de lo que es el fauvismo. Fauvismo viene de la palabra fauve, que en francés significa fiera, y es un nombre que puso un crítico un poco despectivamente, porque dijo que la pintura de los artistas que seguían a Matisse eran como la pintura de fieras, ¿no? De gente que ponía los colores así de una forma muy... Perdón, aquí estoy pasando las cosas rápido. Bien. Ponían los colores de manera saturada. Y vemos que hay cierta similitud en la forma de la composición y también en los colores de esta pintura de Henri Matisse y de Francisco Iturrino, que abordó el tema del flamenco, pero desde una mirada expresionista o fauvista. Yo creo que es más fauvista que expresionista, porque el fauvismo es la versión francesa del expresionismo, es más armónica, con mayores y mejores composiciones desde el punto de vista armoniosas. Y el expresionismo alemán es un poco más violento, más contrastante, de figuras y de mensajes más crueles, ¿no? Porque la pintura de Kirchner era una pintura, vamos, muy fuerte, ¿no? En el expresionismo alemán se van a dar dos grupos grandes, el Puente y el Jinete Azul,
y se diferencian un poco de los franceses, un poco bastante, es que el fauvismo es un expresionismo con mucho color, pero más armónico, y la imagen, lo que nos muestran los temas, no son tan crueles, ¿no? Bien, este es Francisco Iturrino, pintor amigo de Henri Matisse, que sufrió, perdón, que tuvo el fuerte influjo de su obra. Cuando Matisse visitó España, fue su Cicerone. Y acá vemos una pintura que me parece muy interesante de Francisco Iturrino, que es una imagen de café cantante, pero vista desde el lugar de los artistas, no del espectador. Si se acuerdan de la otra obra del café cantante, la de Josep Llovera, del pintor realista, la vista era desde el lugar del espectador. En este caso es entre bambalinas, ¿no? Vemos a la bailadora, el cantador, los guitarristas, en fin. Bien, pero lo fauve está dado por el color, está dado por la línea de contorno, por esta falta de terminación y de acabado en la obra. Es una pintura gestual, es una pintura espontánea, muy expresiva, muy libre, de factura rápida. Esto, por supuesto, tiene muy poco que ver con aquellos cuadros que veíamos del costumbrismo romántico. Bien, y siguiendo en esta línea, vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo y hablar de este fenómeno que fue Francisco Moreno Galván. Francisco Moreno Galván siguió dentro de esa línea de expresionismo figurativo, natural de la Puebla de Cazalla. Fue un gran conocedor y un gran aficionado al flamenco, Francisco Moreno Galván, y lo cito también por eso, porque ya pertenece a una generación de artistas que ponen dentro de su obra la temática flamenca, la introducen, pero con conocimiento, con profundos conocimientos. Es más, la gran mayoría de la obra de Francisco Moreno Galván transita en el ámbito del flamenco. Además, Moreno Galván fue un gran escritor de letras flamencas y la gran mayoría de las letras que cantaba José Meneses eran creadas por Francisco Moreno Galván. También político, militante político que tuvo cargos y tal. Acá, este expresionismo, esta pintura expresionista es un poco deudora de lo que vamos a ver a continuación, que es el cubismo. Pero vemos que los colores no son locales, son colores arbitrarios, vemos colores que están puestos de acuerdo al sentimiento del artista, de lo que quiere expresar. El acabado, por supuesto, es muy distinto de lo que hemos visto en el realismo, inclusive en el impresionismo, ¿no? Es otra pintura. Y el expresionismo fue una reacción también, de alguna manera, al impresionismo. No estaba atado a la imagen visual, sino a los sentimientos, a lo que quería expresar el artista. Y acá tenemos otro artista que es actual prácticamente, que fue Antonio Povedano, falleció en el año 2008. Francisco Moreno Galván era del 25, murió en 1999. Y Antonio Povedano, jienense, nació en 1918 y falleció en el año 2008. También una pintura muy expresionista. Acá lo tenemos al cantador. Cuando vi la pintura por primera vez me acordé de nuestro amigo, no sé si lo recordarán, seguramente los más grandecitos sí. No sé si coincidirán conmigo que se parece un poquito a Joaquinillo, el de los Palacios, ¿no? Nuestro amigo del Rincón Andaluz que cantaba, que quitaba el sentido. Vamos, por lo menos a mí me parece que tiene algunos rasgos. Bien, pero ven que todo pincelada, la cara está armada a través de trazos
gestuales, rápidos, los colores no son los colores locales, vemos colores verdes en el pelo, en fin. Aquí hay una fuerte expresividad, ¿no? Donde lo más importante es el sentimiento y no el atarse a la forma que vemos de manera fotográfica, ¿verdad? Bien, y acá tenemos una pintura ya... No, una pintura, esta es una ilustración a la tinta, de Antonio Povedano. Bueno, quise continuar en este caso con el expresionismo unos años más, para que veamos que el expresionismo, como otros muchos, movimientos, se han extendido en el tiempo, y tanto también hacia el presente como hacia el pasado. Es muy difícil definir qué es expresionista en el mundo del arte, ¿no? Ha habido expresionismo cada vez que un pintor prioriza la expresión sobre la forma, ¿no? Sobre la armonía y tal. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Están todos? Excelente. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos al cubismo. Hacemos un poquito de un... vamos marcha atrás un poco, porque me quise extender en el expresionismo para que veamos que son lenguajes y son escuelas, por llamarlo de alguna manera, que se extienden en el tiempo. El cubismo tal vez vive de una forma un poco más oculta en nuestra vida, pero frecuentamos el cubismo mucho más de lo que creemos. Bien, el cubismo fue creado por Pablo Picasso en torno al año 1907. La obra que marca el inicio del movimiento para los tratadistas es la obra El Burdel, o también conocida como Las señoritas de Avignon. El título que Picasso nunca le puso a su obra, porque él jamás llamó a esa obra Las señoritas de Avignon. El cubismo se trata básicamente de una multiplicidad de puntos de vista de los objetos que se representan en un mismo plano. En lugar de la captación de un instante de la vida, como en la típica escena costumbrista o realista, el cubismo lo que plantea es otra relación con la percepción de la realidad, como un recorrido visual a través del espacio y del tiempo. Los objetos observados de distintos ángulos comparten una misma superficie. Por eso, la complejidad de las pinturas del cubismo analítico. Hay en la base del cubismo una nueva concepción de la temporalidad en las artes visuales, más en concordancia con la visión tridimensional y bifocal del mundo. El cubismo ha cuestionado los fundamentos básicos de la concepción renacentista y académica, de la visión de la pintura como una ventana que se abre al mundo, que también es una convención. En lo complejo del cubismo es que vemos, no sé si se ve ahí la obra bien, si tengo que agrandar o achicar. No, se ve bien. Se ve. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, acá lo que vemos es una típica pintura cubista, pero que aborda el tema nuestro, por el que nos hemos reunido, ¿no? Que es el de lo andaluz y lo flamenco. Es de María Blanchard, una artista santanderina, del año 1881, el mismo año que nació Picasso. Falleció en París en el año 1932. Perteneció a la llamada Escuela de París. Y lo que vemos es esa multiplicidad de puntos de vista. Ese planteo que hace el cubismo al arte con el cual convivimos hoy día es que los objetos se representen no solamente de un solo punto de vista, sino de varios al mismo tiempo. Antiguamente la pintura, ¿qué era? La captación de un instante, ¿no? Si venimos atrás, a ver, vamos a ver alguna pintura, por ejemplo, bueno, vamos a tomar por caso ¿no? ¿Qué hizo el pintor acá? Captó el instante desde un punto de vista como si fuera una fotografía, ¿verdad?
está vista desde un lugar ahí. Y es como una instantánea. Lo que hace el cubismo, o lo que han planteado los cubistas, es que los objetos pueden ser analizados y observados de diferentes puntos de vista y representados en el mismo espacio. Porque tiene que ver con la percepción del mundo. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos una pintura en perspectiva, decimos, está perfecta porque así vemos el mundo nosotros, en la perspectiva clásica, tradicional. Y probablemente no sea así, porque la perspectiva tradicional, académica, en la que heredamos nosotros y con las que nos formaron, por ejemplo, a los docentes de Bellas Artes, es monofocal, ¿verdad? Es como si tuviéramos un solo ojo. Y en el mundo nosotros vemos las cosas en diferentes puntos de vista al mismo tiempo. No solamente con mover un par de milímetros nuestros ojos, el mundo cambia. Y un poco lo que ha representado el cubismo es eso, porque también hay una nueva concepción del tiempo, la sucesión del tiempo en la obra de arte visual. Otra obra que hace alusión, no al flamenco, pero por lo menos que tiene que ver con el mundo de la guitarra, de María Blanchard, es esta. Vemos la cabecita de perfil, al mismo tiempo de frente. La guitarrita está vista desde varios puntos de vista al mismo tiempo. Y estas son, digamos, algunas manifestaciones flamencas dentro de esta particular forma de ver el mundo que es el cubismo. Yo les decía que nosotros convivimos con el cubismo mucho más de lo que pensamos. Por ejemplo, nosotros cuando vemos un dibujo animado, por lo general son imágenes cubistas, ¿no? Porque las naricitas están puestas de perfil en una cara de frente. Y cuando vemos una obra cubista decimos, esto es una porquería, pero cuando vemos una obra egipcia decimos, esto es una maravilla. Y sin embargo el planteo de la iconografía egipcia es muy parecido al del cubismo, ¿no? Porque las cabezas egipcias estaban representadas de perfil, pero con los ojos de frente, las piernas de perfil, del torso de frente. Bien, y acá tenemos una escultura de Pablo Gargallo, un gran escultor de Zaragoza. Nació en el año 1881, y falleció en Tarragona en el año 34. Esta es una versión cubista de una bailaora de flamenco. Y para cerrar, como lo habíamos prometido en esta accidentada charla, vamos a ir a la ilustración para el anuncio del concurso de Cantejondo de Granada de Manuel Ángeles Ortiz, donde vemos una imagen muy flamenca, pero al mismo tiempo muy cubista. Está la guitarra, pero al mismo tiempo ese espacio está compartimentado, ¿no? Con la botella, los nombres de los toques, la seguirilla, la soleá, el abanico, la partitura, en fin, la estrella. Bien, el corazón con los 7 puñales. Es como que en el mismo espacio conviven muchos objetos de diferente óptica. Y vamos a terminar por hoy con la imagen en el cartel del Corpus Christi del año 1922. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. A pesar de la situación. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Bueno. gracias, muy bueno. Gracias. Bueno, poco accidentado, pero bien. La voluntad está. Sergio, Cambiamos de ambiente. Estoy en la parte delantera de la casa, así que
Bueno, muchas gracias. Gracias. Si querés, sacamos una foto de usar el cámara y nos ponemos todos con las cámaras. Ah, bueno. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias a ustedes por la paciencia. Bien. En particular los que no somos del arte de la pintura, cuando vos describís todas las formas de cómo interpretar un cuadro, bueno, el cubismo es lo más fácil, evidentemente, pero hay otros que tienen pequeñas diferencias que realmente hay que conocer bastante de arte para saber diferenciarlos. Pero muy bien, es una forma de introducirnos en algo que no, los que no manejamos eso, por lo menos tenemos un conocimiento así lejano, pero tenemos algo. Bueno, muchísimas gracias. Era la idea, ¿no? De compartir este otro aspecto del flamenco que no es tan habitual y que lo disfrutemos juntos, ¿no? Y lo pasemos bien. Es muy amable. Se hizo un poquito largo, pero bueno, lamentablemente tuvimos que sortear algunos inconvenientes. Muy amables a todos. Han sido muy amables en esperar. Hay gente que quiere hacerte unas preguntas. Sí, cómo no. ¿Las puedo responder? Marina. Disculpen, yo sigo viendo lo que comparte Sergio en la pantalla. ¿Se podrá sacar eso? Ah, ¿Se sigue viendo, no? Ahí está, ahí. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Vamos, ahí está. Bueno, estoy acostumbrado al Zoom con los chicos y cuando vi todo esto me asusté. Y vamos, que tampoco es que manejo el Zoom muy bien. Ahí menos, claro. Todo bien. Bueno. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? Alguien que levantó la mano, dice, o no sé qué. Ah, bien. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Muy amable. Por todo. Súper interesante, la verdad. Bueno, me alegro que les haya gustado. Sí, porque fue un periodo largo. Sí, claro, son muchos años y complejo porque también es difícil establecer las barreras, ¿no? Los límites entre una y otra cosa. Bueno, los mismos tratadistas no se ponen de acuerdo, no es que no se ponen de acuerdo, tienen diferentes formas de observar, ¿no? Y de entender. Entonces, claro, nosotros nos movemos sobre lo más elemental y visible posible, ¿no? Pero bueno, de hecho, por ejemplo, los artistas pasan por muchos periodos a lo largo de su vida. Bueno, el caso más emblemático, Pablo Picasso, ¿no? Que además no solamente pasó por todo, sino que los creó. Entonces, difícil saber hasta qué punto es una pintura cubista o ha dejado de serla. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, convivimos mucho más con estas corrientes de lo que creemos. Decía un pintor, Rolf Duffy, que veían sus cuadros, las señoras, y decían, ¿cómo un pintor puede hacer este mamarracho y venderlo y la gente considerarlo famoso? Y al mismo tiempo llevaban un vestido que estaba diseñado por él y tenía la misma técnica de lo que él había aplicado en la pintura. Entonces, vamos, y nosotros vivimos, por ejemplo, con el arte pop todo el tiempo. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia y por haberse quedado. Gracias a vos, Sergio, por todo. Gracias a ustedes. Y gracias al Muy amable. Bueno, esperemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Hasta luego. Bueno.